La espiral sagrada de conversión y liberación en el Cairo del siglo XIX, un milagro confirmado. La noche caía sobre el bullicioso Cairo, donde las luces de las lámparas se reflejaban en la piel de los fieles que se congregaban en la humilde iglesia de San José. Allí, un aire de expectativa vibrante recorría el ambiente. María, madre entregada y ferviente devota, se encontraba rodeada de amigos y familiares, todos unidos en una sola voz, pidiendo la intercesión del santo. Su corazón palpitaba con una fe desbordante, pues su amado esposo y padre de sus hijos yacía enfermo, postrado en la cama sin esperanza. Sin embargo, las sombras de la duda y el murmullo de la incredulidad comenzaban a asomar entre la multitud. María respiraba hondo, sintiendo el potente aroma del incienso que envolvía la iglesia, como una caricia divina. Las velas titilaban ante el llamado sincero de los que imploraban por un milagro, y aunque el eco de las oraciones resonaba fuerte, sus propios pensamientos le traían zancadillas de desánimo. En su mente, se repetía el pasaje antiguo que decía que la fe mueve montañas. Así, con cada sílaba, buscaba alimentarse de esa luz que la mantenía en pie. Mientras el reloj marcaba la medianoche, un escalofrío recorrió el espacio, y la comunidad unida sintió la presencia misma de lo sagrado. Los murmullos cesaron, y en un instante suspendido, el coro de súplicas alcanzó un clímax celestial. Todo estaba a punto de cambiar. «San José», gritó María con toda su fuerza. «A ti confío mi desespero y mi hogar». Todo el lugar parecía vibrar con una energía divina. Cada corazón palpitaba más fuerte, la fe acumulándose en cada instante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. En ese momento exacto, un profundo silencio llenó la iglesia, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Todos los ojos miraron hacia la puerta de la iglesia, y un grito de asombro y fe se levantó, como el aliento de millones. Con pasos vacilantes, el esposo de María, desahuciado por los médicos, apareció frente a la congregación. Su figura tambaleándose se erguía con una nueva luz, mientras cada mirada se colmaba de incredulidad y asombro. Los fieles, uno a uno, comenzaron a llorar. ¿Era posible? Un milagro ante sus ojos. Mientras algunos se arrodillaban, otros aún murmuraban entre ellos, cuestionando la veracidad de lo que veían. María, en medio de su alegría y lágrimas, se dio cuenta de que la batalla por la fe además de su hogar se había extendido a su comunidad. Podía sentir la resistencia en el aire. La incredulidad hacía eco entre sus vecinos, mientras ella aferraba su milagro como un faro iluminador. El rumbo de su historia había dado un giro inesperado. ¿Podría ser que su experiencia de transformación fuera la llave que liberara a quienes aún se mantenían en la penumbra de la duda? La iglesia resonaba con preguntas trascendentales, y así, María se encontró en el centro de la espiral sagrada de conversión y liberación. ¿Sería esta manifestación divina el inicio de un cambio que retumbara en cada rincón del Cairo? Las sombras de la incredulidad no habían sido ahuyentadas, sino que había sido abierto un camino hacia algo aún más grandioso. La historia apenas comenzaba. La congregación se movía en una danza de emociones. Algunos lloraban de felicidad, otros se abrazaban, y algunos pocos aún escépticos observaban desde un rincón, con el ceño fruncido. María sintió que la atmósfera de la iglesia vibraba, un eco de esperanza resonando en cada rincón. El esposo de María, Tomás, se acercó lentamente al altar, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y gratitud. La multitud lo rodeaba con miradas similares a las de un niño que acaba de descubrir un secreto mágico. Él, aunque aún débil y tambaleándose, irradiaba vitalidad después de haber estado entre las sombras de la muerte. Fue entonces cuando una voz enérgica resonó desde el fondo de la iglesia. ¿Qué milagro es este? ¿Acaso el poder de Dios se ha manifestado entre nosotros? Un anciano, que muchos reconocieron como el sabio del barrio, se levantó. Su camino, lleno de fe, había estado lleno de maravillas. Las palabras que salieron de su boca encendieron la chispa de la fe en aquellos que aún dudaban. María miró a su esposo con un amor inquebrantable. Sentía que su corazón estaba lleno hasta el borde de un amor que solo el Creador puede dar. Tomás, esto es solo el comienzo, le dijo con voz temblorosa.
Nuestro milagro no solo libera a nuestra familia, sino que tiene el poder para transformar a todos los que están aquí. La certeza ante la incredulidad de otros la llevó a un nuevo plano de valentía. ¿Acaso no era la fe suficiente para mover montañas, incluso en las rocas más endurecidas de la impotencia? Al observar la agitación de la congregación, un rayo de comprensión iluminó a María. Comenzó a hablar, como si una fuerza interior la impulsara: hermanos y hermanas, lo que hemos presenciado hoy no es solo un milagro para nuestra familia, sino un fuego encendido en cada uno de nosotros. Debemos permitir que esta luz brille dentro de nosotros. ¿Por qué dudar de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas? Cada uno de nosotros puede ser un instrumentador de su gloria. Las paredes de la iglesia parecieron estremecerse al resonar la voz de María. Un grupo de fieles, contagiados por la fuerza de sus palabras, comenzaron a repicar las campanas de la esperanza. Sabían que un nuevo tiempo había llegado. Aquellos que antes murmuraban de escepticismo ahora se encontraban dando pasos hacia el altar, buscando ser parte de este cambio, de esta renovación profunda que envolvía al Cairo. Mientras la iglesia vibraba con el eco de la fe renacida, María se dio cuenta de que la espiral sagrada de conversión y liberación había comenzado. En ese momento, se sintió como una leona que protegía a su manada. No solo defendería su hogar, sino que abriría las puertas para que otros también recibieran la fuerza divina a través de su testimonio. Sin embargo, entre tanto movimiento y alegría, una sombra se cernía en el horizonte. Un grupo de personas comenzó a murmurar en voz baja, desafiando la autenticidad del milagro. Quizás hay algo más detrás de esto. Se escuchó entre susurros recelosos. María sintió un escalofrío. Sabía que cada paso que tomara hacia la verdad llevaría consigo tanto luz como oscuridad, y mientras el aire se llenaba de promesas y dudas, la pregunta se hacía cada vez más fuerte: ¿puede la fe enfrentarse a la incredulidad de manera inesperada, y transformar al que duda en un ferviente creyente? La historia apenas comenzaba. Los murmullos crecían, ansiosos como viento agitado entre las hojas. María no podía ignorar esa inquietante sombra que se cernía sobre la alegría que habían experimentado. Mientras el eco de su propia voz aún resonaba en la iglesia, sintió que era el momento de enfrentar las dudas que comenzaban a infiltrar la congregación. Con determinación, alzó la mirada hacia el sabio anciano, quien había despertado la fe en tantos. «Señor, ¿qué hacemos con aquellos que todavía no creen?», preguntó. Su voz era firme, pero en sus ojos había un destello de vulnerabilidad. El anciano se acercó, su rostro arrugado era un mapa de experiencias y sabiduría. «María», respondió, «la fe no se impone. Se comparte. A veces, el acto de creer necesita tiempo, pero no debemos dejar que las sombras apaguen la luz que has encendido entre nosotros». Al escuchar esas palabras, María sintió que los corazones de los presentes se unían en una sola melodía. «Vamos. Vayamos hacia ellos», exclamó, energizando a su alrededor. «Compartan su testimonio, cuenten lo que han visto y sentido. Cada palabra de aliento puede ser la chispa que encienda la fe en su interior». Así fue como, sin vacilaciones, los miembros de la congregación comenzaron a formarse en grupos, mientras otros se acercaban a los escépticos, hablando con dulzura y amor. Historias de gracia y sanación brotaban como flores en primavera. Algunos recordaron momentos de necesidad, donde la fe había pareado lo imposible. Otros compartieron relatos de esperanza en situaciones oscuras. Las dudas comenzaban a desvanecerse, mientras que las lágrimas de los incrédulos se convertían en sonrisas llenas de luz. María observaba con asombro cómo aquellos que habían llegado con corazones pesados ahora se iluminaban. Todo era un reflejo del intenso amor que se había desatado en la sala. El ambiente se transformó, se podía palpitar un aire de milagro. Sin embargo, siempre había uno, ese grupo de murmulladores que se mantenía al margen, con sus brazos cruzados y miradas desafiantes. Entre ellos, un joven, de rostro pálido y expresión seria, se acercó a María. «¿Por qué deberíamos creer en un milagro cuando la vida se llena de sufrimiento y tristeza?». Su voz, aunque desafiante, estaba cargada de incertidumbre. El corazón de María se sintió apretado por la tensión. Pero en lugar de responder con aprehensión, decidió abrazarlo con una sonrisa. «Querido hermano, la vida puede ser dura, pero el amor siempre encuentra la manera de florecer. No es el sufrimiento lo que define nuestra existencia, sino cómo nos levantamos sobre ello. Te invito a que busques ese amor que ha transformado mi vida y la de Tomás». El joven quedó aturdido por la sinceridad en sus ojos. «¿Qué sabes tú del dolor?», cuestionó,
y había en su voz un clamor de desesperación más que de rebeldía. María, sintiendo la oportunidad de un encuentro divino, le abrió su corazón. He estado en la oscuridad y la desesperanza, pero encontré luz en la fe. No es un camino fácil, pero juntos podemos caminarlo. Te prometo que hay un propósito detrás de cada prueba. Con esas palabras, algo dentro del joven comenzó a deshacerse, como hielo escurriendo en el calor. Los murmullos comenzaron a callar, y la atención colectivamente volvió hacia ellos. La iglesia se sumió en un silencio reverente. María podía sentir cómo Dios estaba en medio de ellos, moviéndose entre las almas que esperaban una señal. Justo en ese momento, la puerta principal de la iglesia se abrió de golpe, dejando entrar un soplo de viento fresco. María se volvió. La luz del sol se filtró, iluminando a quienes estaban en la entrada. Un grupo de compañeros de Tomás apareció, con rostros sorprendidos y esperanzados. Hemos escuchado del milagro, gritaron al unísono. Queremos ser parte de este camino de fe y transformación. El corazón de María se llenó de gratitud y asombro, pero a la vez, esa sombra que la había preocupado se alzaba más intrusiva. ¿Acaso el fuego de la fe podría resistir la llegada de nuevos desafíos? ¿Qué pruebas encontrarían en el camino los que recién llegaban? La sensación de que la historia apenas comenzaba la llenó de expectativa y así, en un mágico equilibrio entre la luz y la sombra, el capítulo de su vida continuaba. Justo cuando la pregunta se hacía eco en su mente, ¿cómo se fortalecerían ante los nuevos desafíos que aguardaban? María sintió que el aire a su alrededor se llenaba de una energía palpable. La entrada de sus amigos llenó la sala de murmullos emocionados, y en el rostro de cada uno se reflejaba la curiosidad y la esperanza. Sin embargo, el joven del grupo de murmulladores seguía observando desde la sombra, su expresión se mantuvo contemplativa pero inquieta. ¿Cómo encontramos la fe?, murmuró el anciano. Rompió el silencio como si le hablara al viento. La pregunta resonó en el corazón de todos, provocando un eco de reflexión. Fue entonces cuando María decidida, dio un paso adelante. Cada historia es un eco de la verdad. Escuchemos a nuestros amigos, dejemos que sus testigos cuenten cómo el amor ha actuado en sus vidas. Los compañeros de Tomás compartieron testimonios que levantaron la fe en el ambiente. Hablaban de luchas, de noches en vela, donde la soledad y el miedo parecían ganar la batalla. Pero también expresaban el momento en el que, como luz surgida de la oscuridad, la fe transformó su dolor en poder. La congregación escuchaba con atención, y un contagioso sentido de comunidad se tejía lentamente. Yo perdí a alguien que amaba mucho, comenzó uno de los nuevos compañeros, con un nudo en la garganta. Era una atmósfera de desesperación, de pérdida. Pero, en medio de esa tempestad, comencé a orar. Fue entonces cuando sentí una paz inexplicable en mi corazón. La relación que tenía con Dios se hizo más real. Su amor me envolvió y me llevó a sanación. Lágrimas comenzaron a rodar, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de conexión, de liberación. María podía ver que esos relatos eran como fuego, avivando las brasas de la fe en aquellos que habían llegado escépticos y sin esperanza. El joven que había cuestionado a María no pudo evitar que su mirada se llenara de emoción. Aún parándose a unos pasos de ella, su exterior frío comenzó a derretirse. ¿Realmente se puede encontrar algo bueno en medio de tanto sufrimiento?, preguntó, su voz temblorosa, casi implorante. Claro que sí, exclamó María, acercándose más. El sufrimiento es una parte de la vida, pero es también una oportunidad para hallar fortaleza en nuestra vulnerabilidad. Cada prueba puede ser un peldaño hacia un nivel más profundo de fe. La congregación respiró al unísono, sintiendo el peso de sus palabras. Era un momento sagrado donde el dolor y la esperanza se encontraban. En las miradas de los demás, María vislumbró la chispa de un nuevo comienzo. Querido hermano, continuó, cada vez que te sientas angustiado, recuerda que no estás solo. Aquí estamos, dispuestos a sostenerte en los días oscuros. Juntos, podemos buscar la luz. Una atmósfera de unidad comenzó a formarse, una espiral de amor que unía a todos. El joven, ahora con lágrimas en los ojos, se sintió por primera vez en mucho tiempo, parte de algo más grande. Sin embargo, justo cuando la conexión parecía irrompible, un susurro en el fondo de la sala interrumpió la calma. Un hombre mayor, de aspecto severo y rostro cansado, levantó la voz. ¿Y si el milagro que dicen haber encontrado solo es una ilusión?
¿Qué sucederá cuando la realidad golpee de nuevo? Su presencia era como un rayo de incertidumbre, trayendo consigo la sombra que había oscurecido su luz. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. La congregación se volvió a él, y una tensión palpable llenó el aire. ¿Cómo enfrentar este nuevo desafío? ¿Podrán transformar la duda en fe una vez más? La pregunta colgó en el aire, esperando ser respondida, mientras cada corazón latía en busca de respuestas. La historia apenas comenzaba a desplegar sus alas, y el misterio de lo que estaba por venir las hacía palpitar con una ansia colectiva. ¿Podría ese grupo de almas encontrar la fortaleza para desafiar la sombra y abrazar la luz? María miró al hombre mayor, su rostro transpirando dudas, y sintió que el peso de su inquietud resonaba en cada rincón de la habitación. La atmósfera se tornó densa, como si un manto de incertidumbre hubiera caído sobre sus corazones. Cada intento de esperanza enfrentaba a esa sombra, y el eco de la pregunta del anciano parecía hacerse más fuerte, retumbando en el pecho de cada uno. ¿Y si el milagro que dicen haber encontrado solo es una ilusión?, repitió, arrojando un desafío que cortó el aire como un cuchillo. La realidad golpea y nos deja vacíos. ¿Dónde está la fe cuando los momentos oscuros llegan? El murmullos de la congregación aumentaron, y algunos comenzaron a asentir con la cabeza, reflejando sus temores internos. María sintió que cada mirada se fijaba en ella, buscando respuestas, convencidos de que su fe podría ser un faro en esa tormenta emocional. Con determinación, María alzó la voz: entiendo tu angustia. Sí, la vida a veces duele. Pero hay algo que debemos recordar: nuestra fe no es una escapatoria, sino un ancla en medio de la tormenta. Los milagros no siempre se ven como esperamos. A veces, están en la fortaleza que encontramos para enfrentar nuestros miedos. El joven que antes había estado distante ahora pareció acercarse más, anhelando entender el mensaje que él mismo comenzaba a sentir. María se dirigió a él: ¿te das cuenta? Tal vez no todo es perfecto, pero cada uno de nosotros ha recibido una chispa de luz dentro de nosotros. Esa chispa puede encenderse en la oscuridad. Pero, ¿qué hay de las promesas que no se cumplen?, interrumpió el anciano, su voz aún resonando con escepticismo. ¿Qué pasa con las personas que han orado y aún sufren? María respiró hondo, visualizando en su mente las luchas de su comunidad. La fe no siempre se trata de recibir lo que pedimos, sino de estar dispuestos a confiar en lo que Dios tiene para nosotros, aun cuando no lo comprendemos. Tal vez la respuesta no llega como esperamos, pero la paz que se asienta en nosotros, eso es un milagro también. A medida que hablaba, algo en la sala cambió. Las miradas se afianzaron, la conexión invisible entre ellos comenzó a fortalecerse. Las palabras de María se extendieron como una brisa fresca, ahuyentando la sombra de la incertidumbre. El joven finalmente habló, su voz serena: quizás he estado buscando la fe en los lugares equivocados. Tal vez la fe no es solo un resultado, sino un camino que recorrer juntos. Ese reconocimiento generó un murmullo generalizado de apoyo y gratitud entre los presentes. El anciano, aunque aún lleno de dudas, sintió alguna suavidad en su corazón, un pequeño destello de esperanza que antes parecía perdido. ¿Y si todos caminamos juntos, entonces?, dijo en voz baja, casi como una súplica. Exactamente, exclamó María. La verdadera fe vive en comunidad. Cuando compartimos nuestra carga, nos fortalecemos. Ahí es donde los milagros comienzan a florecer, donde cada lágrima se convierte en un testimonio de la gracia divina. La sala comenzaba a transformarse en un espacio sagrado. Las sombras se disipaban y la luz de la esperanza se hacía palpable. María vio sonrisas emergiendo entre las lágrimas, y un renovado sentido de pertenencia se tejía alrededor. Sin embargo, en el aire aún había un misterio. La congregación sentía un anhelo, una expectación que vibraba con emoción. Cada corazón latía por el siguiente paso, por saber si las palabras darían frutos. De pronto, una joven del fondo de la sala se levantó. Su rostro palideció, y con una voz entrecortada exclamó: he tenido una visión. Algo grande está por suceder, pero necesitamos ser valientes. Su declaración hizo eco en la congregación, levantando un nuevo torbellino de susurros y emociones. María sintió una oleada de anticipación. ¿Qué significaba esa visión? ¿Acaso estaban a las puertas de un verdadero milagro? La pregunta flotaba en el aire, alimentando una esperanza renovada y un deseo incontrolable de descubrir lo que Dios tenía preparado. La conexión no había terminado, apenas comenzaba. ¿Cómo responderían a la invitación divina que estaba por llegar?
Un silencio reverente llenó la habitación. Lo que había empezado como un cúmulo de dudas y temores ahora se había transformado en una atmósfera vibrante de esperanza y expectativa. María sintió el pulso de la unidad entre los presentes, un hilo invisible que los ataba en un propósito mayor. Nadie podía ignorar la chispa que había encendido la joven, era un llamado claro, un eco de lo divino que resonaba en sus corazones. La joven, cuyo nombre era Elena, continuó hablando, su voz ahora más fuerte y firme. Lo he sentido, un torrente de energía que fluye a nuestro alrededor. Un cambio viene, pero debemos abrir nuestros corazones y permitir que la luz entre. Las palabras de Elena parecieron reverberar en las murallas de ese lugar sagrado. Algunos comenzaron a inclinar la cabeza, otros a cerrar los ojos, buscando conectar aún más con la presencia que sentían. María tomó un paso hacia adelante, el corazón acelerado, lista para sumergirse en este nuevo momento. Amigos, inició, nuestras heridas no nos definen. Cada uno de nosotros está aquí por una razón, y esa razón es parte de un plan mayor. La fe nos une, y juntos podemos abrazar lo que está por venir. Al recordar su propia lucha y el camino recorrido, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Un susurro suave envolvió el lugar. Era el mismo susurro que había traído consuelo en sus noches más oscuras. El anciano, quien antes había manifestado su escepticismo, ahora se levantó de su asiento, su voz temblando de emoción. Yo también he sentido el cambio. Quizás he sido demasiado duro, aferrándome a mis dudas. Quizás es tiempo de aceptar que los milagros no son siempre lo que esperamos, sino lo que necesitamos. Las palabras del anciano abrieron las compuertas de las emociones. La congregación estalló en murmullos de afirmación, mientras algunos compartían sus historias de fe, de sanación y de nuevas oportunidades. Era un torrente de vida que fluía entre ellos, un recordatorio de que el amor y la gracia divina eran más poderosos que el miedo. María alzó las manos, invitando a todos a callar un momento. Hagamos una oración, dijo, una oración de unidad, para que podamos preparar nuestros corazones para lo que viene. Cerraron los ojos, y en ese instante, se creó un espacio sagrado. Los murmullos se convirtieron en una melodía de alabanzas, una sinfonía que ascendía al cielo. La atmósfera se tornó mágica, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Era un momento de comunión pura, donde todos se sentían conectados, como parte de un cuerpo vivo y palpitante. Una brisa suave entró por una ventana abierta, acariciando las pieles, trayendo consigo un aroma a tierra mojada y flores frescas. Era como si la naturaleza celebrara aquel encuentro. Y en medio de esa adoración, el grito de Elena resonó de nuevo: Dios está aquí, y su poder nos rodea. Si nos atrevemos a abrir nuestros corazones, seremos testigos de maravillas indescriptibles. María sintió una calidez inusitada en su pecho. Quería compartir su propia visión, algo que había estado guardando en su corazón. Pero, justo en ese momento, el murmullo creció nuevamente. Esta vez, no era por la incertidumbre, sino por la unidad que los atravesaba. La expectación se sentía palpable, como si cada persona en la sala pudiera ver un rayo de luz celeste filtrándose por las paredes. En la distancia, se escuchó un leve tamborileo que salía de la calle, una señal de vida que recordaba que el mundo estaba ahí afuera, esperando. Todos se miraron, la energía en sus rostros brindaba un eco de emoción e intriga. ¿Qué más deparaba el día? ¿Estamos listos para dar el siguiente paso? María preguntó, levantando su voz en medio del bullicio. El silencio volvió a caer, y cada corazón palpitaba en sincronía. La respuesta pareció vibrar en el aire, el compromiso de avanzar juntos hacia lo desconocido. Pero, ¿realmente estaban listos para recibir la visión de Elena? Esa pregunta flotaba, ofreciéndoles la oportunidad de demostrar que la fe va más allá de las palabras. Y en ese mismo espacio, la sombra de lo extraordinario se avecinaba. Con el eco de la promesa en sus corazones, sabían que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Tendrían el valor de enfrentarlo juntos? El aire estaba cargado de una energía nueva, como si todas las almas en la habitación estuvieran vibrando a una frecuencia mayor. María, sintiendo el poder de la unidad, se dirigió a sus amigos con una sinceridad que brotaba del fondo de su ser. Hoy estamos aquí no solo para escuchar, sino para actuar. La luz que nos rodea nos llama a ser instrumentos de cambio. Este es nuestro momento, no lo dejemos escapar. El grupo comenzó a murmurar entre ellos, los rostros reflejaban curiosidad, temor y una chispa de valentía.
Cada uno sabía que estaban a punto de cruzar un umbral. Elena, sintiendo el apoyo a su alrededor, levantó las manos, deseando captar toda la energía que se movía a su alrededor. Si realmente creemos que Dios está aquí entre nosotros, entonces lo que hagamos hoy tendrá un impacto en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Era un reclamo audaz. Las palabras de Elena resonaron, atrayendo la atención de todos. Quiero que cada uno de nosotros tome un momento, que cierre los ojos y se imagine en el lugar donde más necesita a Dios. Dejen que la luz penetre en las sombras de su corazón. Las cabezas asintieron, los ojos se cerraron, y un silencio profundo volvió a establecerse. María pudo ver las expresiones de lucha y esperanza en los rostros de sus compañeros. En sus corazones, las historias de dolor y anhelos se entrelazaban, creando un tejido de fe lista para ser liberado. Un sonido suave, como el murmullo de un río, comenzó a llenar el ambiente. Era como si la creación misma respondiera a la devoción de aquellos que se habían reunido. El anciano, que había compartido su propia lucha, se sintió nuevamente impulsado a hablar. Hermanos, cuando abrimos nuestro ser, a veces lo único que queda es permitir que la transformación suceda. Dios viene a liberarnos, no a juzgarnos. Dejemos que su poder actúe. María sintió una oleada de emoción. La voz de ese anciano, que había caminado por la vida con tanto escepticismo, ahora inspiraba confianza y compromiso. ¿Quién necesita liberar cargas hoy?, preguntó, y con su pregunta, una ola de manos se levantó. No eran solo las manos de los afligidos, eran las manos de la comunidad, listas para sostenerse mutuamente. Hoy es el día, continuó María, sintiendo el calor del espíritu que la rodeaba. Hoy venimos a romper cadenas, venimos a sanarnos unos a otros. Dediquemos esta oración a aquellos que no pueden estar aquí y quienes han perdido la esperanza. Cuando comenzaron a orar, la atmósfera cambió. Cada voz se convertía en un hilo de oración, tejiendo un manto de gracia, como un abrazo divino que envolvía a todos. La brisa del exterior se volvió un vendaval que respondía a sus súplicas. Fue entonces cuando María sintió que algo más estaba sucediendo. Una luz brillante se asomó por la ventana, iluminando la habitación de una manera que parecía casi sobrenatural. Era un destello que no solo iluminaba el espacio físico, sino que llenaba sus corazones con una paz inexplicable. «Mirad», exclamó Elena, señalando hacia la luz. «Es una señal, amigos, un mensaje de que nuestra fe está siendo escuchada». La atmósfera se había transformado, los corazones latían al unísono, conectando lo divino con lo humano de una manera tangible. En ese momento, todos supieron que estaban en el umbral de un milagro. Sin embargo, la verdadera cuestión aún pendía en el aire: ¿estaban dispuestos a comprometerse con esa luz? ¿Estaban listos de verdad para dejar que su vida se transformara para siempre? El eco de esa pregunta resonó en el corazón de cada presente, y la expectación creció. Para muchos, la respuesta sería el primer paso hacia lo que verdaderamente Dios quería hacer en sus vidas. Pero, ¿quién se atrevería a dar ese paso? Mientras cada uno reflexionaba, María sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. En su interior, el deseo de saber más sobre esa luz crecía, y una pregunta comenzó a tomar forma: ¿qué milagros aguardaban al final de este camino de fe? El grupo permaneció en un silencio reverente, cada uno inmerso en sus pensamientos y oraciones. La luz que los había envuelto parecía palpitar en el aire, llevando consigo un mensaje profundamente personal. De repente, un susurro rompió la calma. Era Sofía, quien había estado sentada en la esquina, observando y reflexionando. Con una voz temblorosa pero firme, comenzó a compartir su historia. «Yo he luchado con mi pasado, con errores que parecen grandes montañas que no puedo escalar», confesó, sus ojos brillando con lágrimas. «Cada vez que intento levantarlas, siento que me hundo más». El ambiente se llenó de una conexión profunda. Sofía continuó: «Esta luz me hace sentir que puedo dejar mis cargas. Que hay un propósito más grande para mí. Y no quiero aferrarme más a mis miedos». Las palabras de Sofía resonaron como un eco en cada corazón presente. María, sintiendo que la atmósfera estaba lista para más, incentivó al grupo. «Amigos, ¿qué tal si en esta luz divina emprendemos un viaje juntos? Un viaje de liberación. ¿Quién está listo para dejar ir el pasado? Unámonos en este camino». Las cabezas se movieron, algunas en asentimiento, otras con expresión de lucha. Entonces, Nicolás, un joven que había estado quieto,
tomó la palabra. Si ella puede hablar así, yo también quiero hacerlo. Tengo tantas cicatrices ocultas. Pero hoy quiero comenzar a sanarlas. Con cada confesión, la luz se intensificaba, como si cada palabra lanzara un rayo de esperanza al entorno. Luego, un grupo comenzó a formarse. Algunos avanzaron hacia el centro, dispuestos a liberar sus cargas. La anciana del grupo, que había mantenido su silencio hasta ese momento, se levantó con decisión. Hijos, la vida a veces nos pesa. Pero viéndolos aquí, sintiendo ese fuego en sus corazones, comprendo que esto es un nuevo comienzo. Quiero ser parte de su historia, de este milagro que Dios está creando. María miró a su alrededor y comprendió que la transformación no solo estaba ocurriendo en ella, sino que en cada uno. Estamos creando un legado, mis amigos. Un legado de fe, de esperanza y de comunidad. Dediquemos este tiempo a celebrar nuestras victorias, exclamó, energizando aún más el ambiente. La habitación era ahora un lugar de reconciliación. Las risas y los llantos se entrelazaban, formando una melodía sagrada. Cada abrazo, cada palabra de aliento, cada lágrima era un paso hacia la libertad. Era como si la luz que los rodeaba había hecho brotar en ellos una valentía que antes permanecía oculta. Mientras la velada avanzaba, esa luminosa energía comenzó a envolverlos más intensamente. Se sentía la presencia de lo divino, como si Dios mismo estuviera caminando entre ellos, abrazando sus historias, haciendo las suyas. La conexión entre el grupo creció, y en ese momento, cada uno de ellos se sintió como parte de algo mucho mayor. Pero lo que más impactó a María fue una revelación súbita en su corazón. Hoy no solo estamos dejando ir, sino que también recibimos, se dijo a sí misma. Vamos a abrir nuestros corazones, no solo a la sanación, sino a las bendiciones que vienen. Cada uno de nosotros tiene un papel en este milagro. ¿Qué bendición traemos a la comunidad que aún no hemos revelado? La pregunta flotó en el aire, cargada de expectativas y misterios. La noche estaba lejos de terminar. La luz que había comenzado como un simple destello se había transformado en un faro, guiando a cada uno en una nueva dirección. ¿Hacia dónde irían a partir de ahora? ¿Qué bendiciones esperaban ser descubiertas? Esa noche, María comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba, y un profundo deseo de seguir adelante se afianzó en su corazón. En medio de todo, una certeza latente la llenaba de emoción: el momento de manifestar lo divino ha llegado. Pero, ¿estamos nosotros listos para recibirlo con nuestros brazos abiertos? El cálido resplandor que llenaba la habitación se hicieron más intenso. Una energía vibrante parecía moverse como un río a través de cada uno de los presentes. Sofía, aún con el eco de sus palabras resonando en el aire, sintió como el peso de sus pasados se disipaba poco a poco. Miró a su alrededor, buscando a quienes la rodeaban. Sus ojos se encontraron con los de Nicolás, quien, aún tembloroso, sonreía con una mezcla de vergüenza y esperanza. De repente, un canto suave comenzó a surgir, como si la misma luz estuviese animando al grupo a unirse en alabanza. María, inspirada por el momento, se unió al coro. Vamos, amigos. Unámonos en este canto de liberación. Que nuestras voces se eleven como suspiros de gratitud. Canten con todo su ser. El aire se llenó de melodías que danzaban con el sonido del corazón. Cada nota parecía levantar el peso que cargaban, creando un ambiente de pura celebración. Eran voces entrelazadas, llenas de historias, misión y anhelos compartidos. Cada uno de ellos alzando su voz, creando un eco de amor y comunidad. Con cada estrofa, el fervor se intensificaba. La anciana, a su lado, comenzó a bailar suavemente, dejando que su cuerpo hablara por ella. Sus movimientos eran suaves pero firmes, como las olas del mar que llegan a la orilla. Los demás, al ver su alegría, empezaron a imitarla, permitiendo que la música los llevase a un lugar de pura liberación y adoración. En medio de este momento divino, María recordó palabras antiguas que había escuchado en su infancia: cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente entre ellos. Conscientemente, invocó esa verdad y sintió que una paz indescriptible la inundaba. Era cierto, Dios estaba ahí, en medio de su círculo sagrado, y entonces, como un soplo de viento fresco, un pensamiento cruzó su mente: que si cada bendición que traemos es para ser compartida. Era una pregunta profunda, como un eco que buscaba resonar en el corazón de cada uno. La luz en la habitación no solo las abrazaba, sino que las instaba a revelar algo más profundo. Amigos,
Cada uno de nosotros tiene bendiciones que quizás aún no hemos reconocido. ¿Qué les parece si en este espacio seguro, comenzamos a compartir estas bendiciones? Cada testimonio es una chispa de luz que puede encender un fuego en los demás. ¿Quién se atreve a comenzar?, propuso María, mirando a su grupo con amor y expectativa. Marcos, un hombre de mediana edad que había permanecido en silencio, finalmente dio un paso al frente. Yo he experimentado el poder de la oración. En los momentos más oscuros de mi vida, cuando sentía que todo estaba perdido, la comunidad oró por mí. Esa colaboración divina me sacó del abismo. Ahora, quiero ofrecer mi tiempo y oración a quien lo necesite. Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de pasión. La emoción creció como un volcán a punto de erupcionar. Otros comenzaron a compartir también, una historia de reconciliación, otra de superación, un relato de sanación. Cada palabra era como una semilla plantada en tierras fértiles, dispuesta a florecer en fe y esperanza. Mientras cada testimonio brotaba, la luz en la habitación parecía cambiar, ahora más radiante que nunca. Las voces se unieron nuevamente, pero esta vez en un cántico de proclamación de los logros de Dios. Era como si cada palabra hecha eco en los corazones de los presentes les recordara que cada testimonio individual era un reflejo de la grandeza del amor divino. Sin embargo, en medio de la celebración, María sintió una inquietud en su corazón. ¿Había algo más que aún necesitaban explorar? Su mente estaba llena de preguntas que pedían respuestas. ¿Permanecían puertas aún por abrir? Mientras le daba vueltas a esas ideas, una brisa fresca recorrió la habitación, como si la propia creación estuviese invitándoles a profundizar más. El viaje de liberación apenas comienza, pensó María, sintiendo su espíritu palpitar. ¿Qué es lo que estamos llamados a descubrir todavía? La noche prometía más sorpresas y sin duda, el camino hacia lo divino. Continuaría. La luz del amanecer comenzó a atravesar las pequeñas ventanas de la iglesia de San José. La congregación todavía estaba en pie, reuniendo los ecos de la noche anterior que habían tejido una comunidad vibrante, llena de fe y esperanza. María miró a su alrededor y sonrió, viendo en los rostros de sus amigos y vecinos la chispa del fuego divino que había empezado a arder en sus corazones. No había duda, esa noche marcó un antes y un después en sus vidas. Era como si el cielo se hubiera abierto y el amor de Dios hubiera inundado cada rincón, abriendo caminos que antes estaban cerrados. Todos, desde el escéptico joven hasta la anciana que había vivido muchas tempestades, habían encontrado su voz, su propósito, y una renovada valentía. María se sintió llamada a hablar, como si una fuerza interior la empujara hacia adelante. Con el corazón acelerado, se dirigió a ellos: hermanos y hermanas, el milagro de la fe ha florecido entre nosotros. Pero este es solo el inicio. Cada uno de nosotros ha sido ungido en este momento sagrado. Ahora nos toca compartir este regalo. No nos quedemos en el silencio que una vez nos ató. Contemos nuestras historias. El ambiente vibraba en expectativa mientras las miradas de los presentes se encontraban las unas con las otras, reconociéndose como parte de este movimiento celestial. Y así, lentamente, comenzaron a levantarse. Historias de reconciliación, sanación y superación llenaron el aire como himnos de gloria. La alegría se sentía contagiosa. Cada relato era como una melodía que elevaba aún más el espíritu de la comunidad. Una mujer mayor se levantó con un ligero temblor en sus manos, y con una voz quebrada, pero firme, comenzó: mis hijos, por años viví en la oscuridad del miedo. Pero esta comunidad me abrazó y, en cada oración, me sentí renacer. Hoy puedo decir que la luz de Dios ha guiado mis pasos. Las lágrimas comenzaron a brotar de muchos ojos, y el murmullo de alabanza resonó en todo el lugar. María, sintiendo que la presencia divina se hacía aún más intensa, vio cómo la luz se desbordaba entre ellos. Era un recordatorio de que un milagro no se guardaba solo para unos pocos, sino que se multiplicaba al compartirlo. Así, siguieron emergiendo historias, una tras otra, transformando la iglesia en una arca de testimonios. Inesperadamente, el joven que antes había cuestionado a María tomó el micrófono, su rostro iluminado por una nueva decisión. Yo cometí muchos errores, pero estoy aquí para decir que la fe es real. Gracias a ustedes, estoy aprendiendo que las dudas pueden ser piedras en mi camino, pero no las necesito llevar más. Este grupo ha encendido en mí la luz que necesitaba. Aquel grito de liberación sacudió a todos. María fue testigo de la transformación, observando cómo las cadenas de la duda se rompían ante la poderosa fuerza de la fe compartida. El anciano de rostro cansado también se levantó, esta vez con el rostro menos severo y más radiante.
Quizás no siempre veo la luz, pero unido a ustedes, me siento llamado a persistir. Y creo que juntos podemos caminar hacia cualquier sombra que se nos presente. La iglesia, que una vez había sido un refugio de angustia, ahora estaba revestida de alegría y esperanza. Los brazos de la comunidad estaban abiertos, listos para recibir más almas que deseaban liberarse de sus propias sombras. María sintió que el propósito de todos en ese lugar era más grande que cada uno individualmente. La espiral sagrada de conversión y liberación se había consolidado, como si el universo conspirara a su favor, la brisa suave que había acariciado sus rostros continuó fluyendo, llenando el espacio con un aire fresco y renovador. Era el aliento de Dios mismo, confirmando que este no era solo un encuentro ordinario, sino una transformación inesperada. Finalmente, María tomó un instante para contemplar a su alrededor. No había necesidad de comandar, no había necesidad de imponer su fe. En este camino hacia lo divino, la luz resplandecía por sí sola, iluminando el sendero que habían elegido juntos. Hoy recibimos una nueva promesa, concluyó María. La fe no es un destino final, sino un viaje eterno. Los desafíos vendrán, las dudas asomarán, pero juntos, sosteniéndonos, fortaleceremos este lazo divino. Vamos a compartir este milagro con el mundo. Cada uno de nosotros es un faro que puede guiar a otros hacia la luz. Los corazones comenzaron a latir al unísono, como un solo cuerpo. La comunidad resonaba con una melodía espiritual que se sentía en cada rincón. Eran un eco de amor, un testimonio viviente de que Dios estaba presente. Se despidieron de la iglesia con la certeza de que la verdadera manifestación de la fe acababa de florecer entre ellos. María, con el alma rebosante de gratitud, comprendió que no solo habían encontrado su camino, sino que también tenían la responsabilidad de iluminar el camino de otros. El Cairo del siglo XIX, a pesar de sus sombras, había recibido algo luminoso y duradero que no podía apagarse y así, la historia de María y su comunidad no fue el final, sino un nuevo capítulo en la perpetua narrativa del amor y la fe. En sus corazones, sabían que estaban llamados a algo sublime. Juntos, si has sentido la fuerza de este relato y deseas más historias de fe que alienten y transformen tu vida, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale un like para alimentar el algoritmo y comparte con tus amigos que necesitan escuchar estas manifiestas de amor divino. Comenta tus reacciones y hasta tus propios testimonios sobre este final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 personas que necesiten ver este maravilloso regalo espiritual.